buenas tardes con todos. Mi nombre es Silvana Estefani. Bienvenidos sean todos a la ponencia de hoy día. El tema es la inmunoterapia. Me gustaría saber si el ponente Álvaro Sierra se encuentra, por favor. Sí está. Sí, aquí Es estoy. genial. Bienvenido. Hoy día voy a ser su moderadora juntamente con la comoderadora Victoria. Me gustaría saber si todo está bien, el audio, el video, todo. Sí, sin problema. Ok, muchas gracias. Mientras tanto, chicos, hacerles recordar de que pueden llenar ya el pretest, ya está activo para que puedan activar la participación el día de hoy, el número día 6 de la ponencia. Por favor. Vamos a dar unos minutos. Por favor, chicos. Un minuto, por favor, ponente. Ya. Bien, mientras ello vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Un momento, por favor. Ya. Él es Álvaro Sierra. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Humana. Él es estudiante en la Universidad, de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Él es miembro activo de la Sociedad Potosina de Médicos en Formación. Él es ex coordinador general de la revista Médico Externo. Actual también editor adjunto de la revista Médico Externo. Bien, el día de hoy Álvaro, nuestro ponente, nos va a hablar de la inmunoterapia. Nos va a hablar de las nuevas formas de utilizar el sistema inmunitario para combatir el cáncer y otras enfermedades. Para ello me gustaría a todos, por favor, que reaccionaran si ya han completado la mayoría de los aquí participantes, comentados su asistencia, por favor. Muchas gracias a todos. Y como se muestra la imagen en el flyer, chicos, no se olviden que pueden estar comentando de acuerdo a la bibliografía amigable que se ha enviado en el grupo, comentando así el tema, el tema de la bibliografía, cómo les ha parecido, qué es lo que opinan, qué es lo que les ha llamado más la atención, ¿no? Mientras ello, continuamos y Victoria, iniciaríamos ya con la ponencia, ¿verdad? Ya. Voy a darle pase al ponente Álvaro Sierra para que pueda dar inicio a la ponencia. Bienvenido, Perfecto. cualquier cosa me avisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejen comparto mi pantalla. ¿Me pueden avisar cuando ya la vean, por fin? Claro. Ahí ya se ve. Sí, ahora sí está listo. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Sierra. Justo como dijeron, yo soy actualmente médico interno de pregrado. Estoy haciendo mi internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y la verdad, cuando me dijeron que podía hablar de este tema, yo me emocioné muchísimo. Ya llevo yo 4 años dando clases de inmunología y de verdad, enseñar inmuno es algo que a mí me encanta. Y si en sus universidades ustedes tienen un programa de inmunología completo, de verdad aprovechenlo muchísimo porque hoy en día ya no se le está dando tanta importancia que debería de tener a esta rama de la medicina y sin duda creo que es uno de los pilares para el tratamiento en el futuro de diferentes enfermedades. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Y el tema que a mí me toca darles es el tema de inmunoterapia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera abarcar pues en esta ponencia? Pues hablar un poquito acerca de la definición, el tratamiento contra el cáncer principalmente. Para esto, híjole, la verdad me voy a meter en muchos temas. Traté de resumir todo un año de inmunología no me acuerdo cuántas diapositivas son como 70, pero espero que quede claro, ¿vale? Cualquier duda pueden decirme sin problema y pues espero les guste. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la inmunoterapia, chicos? La inmunoterapia, pues como su nombre nos indica, es aquella terapia que va dirigida contra la activación o la inhibición de nuestro sistema inmune. Como ustedes saben, nuestro sistema inmune está diseñado para atacar aquellas cosas que se reconocen como extrañas, ¿vale? Y montar una respuesta inmune que permite eliminarlas, ¿vale?
A partir de esto, nosotros tenemos varios puntos de control en esta respuesta inmune que pueden servir como blancos terapéuticos para enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, las alergias o terapias antirrechazo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, recordatorios. Inmunología es necesaria en esta ponencia, entonces vamos a recordar algunas cosas básicas de sus clases de inmunología. Yo siempre he dicho que la inmunología, la mejor manera en la cual tú la puedes aprender es con base en una historia. Y así yo doy mis clases siempre, con base en una historia. Entonces, hoy les voy a contar la historia de cómo se activa la respuesta inmune, ¿vale? Entonces, les presento a Daniela. Daniela es una mujer que iba muy feliz en su patineta, de repente vibra su celular, es el mensaje, es su crush, y wow, le dio like a su historia. Daniela se emociona y entonces se le olvida que iba en una patineta y se cae. Se cae, cae en un charco y trae la mano así, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver en su mano? Pues la mano la trae toda hinchada, la trae cortada, la trae roja y además la siente caliente. Y además ella dice que ya no puede escribir por las condiciones en las que tiene, ¿vale? En esta pequeña historia vamos a analizar qué es lo que le pasó a Daniela, celularmente hablando, para que terminara así su mano, ¿vale? Entonces, como Daniela se cortó, su piel sufrió una lesión, ¿vale? La piel, recuerden, es una barrera natural. A la hora de que se lesiona, permite que entren en el interior microorganismos que están en el exterior, ¿vale? ¿Y dónde van a llegar? Pues al tejido conectivo subyacente, ¿vale? En este tejido conectivo subyacente, nosotros tenemos múltiples células del tejido conectivo, como mastocitos, macrófagos, células dendríticas, capaces de reconocer a estos microorganismos o también a células dañadas. Aquí es donde inicia la respuesta innata, que recordarás de tus clases de inmunología. Esta es una respuesta que se activa rápido. Luego que entró el patógeno, ya se está activando, ¿vale? ¿Qué es lo que reconoce esta respuesta inmune innata? Pues reconoce moléculas que se encuentran o que son comunes en todos los patógenos, los cuales denominamos patrones moleculares asociados a patógenos, y también reconoce las moléculas que liberan las células o se producen durante un daño, ¿vale? A esto le conocemos como como patrones moleculares asociados a daño, ¿vale? Y gracias a los diferentes receptores que tiene la inmunidad innata, llamados receptores de reconocimiento de patrón, pues se puede activar esta respuesta, ¿vale? Nada más aquí recordatorio, tenemos múltiples receptores de la inmunidad innata, tenemos a los tipo TOL, los tipo NOD, los scavenger, etcétera. Al final, cada uno de ellos nos da un estado diferente, ¿no? Por ejemplo, los receptores tipo TOL, como tú recordarás, sirven para favorecer una respuesta inflamatoria. Los receptores scavengers, pues para favorecer la fagocitosis. Los detectores citosólicos de DNA o los receptores tipo RIG, pues sirven para propiciar un estado antiviral, ¿vale? Al final, ahorita que quiero que recuerdes que debido al reconocimiento de estos patrones asociados a daño y asociados a patógeno, los diferentes receptores que tenemos favorecen la activación de factores de transcripción dentro de estas células, ¿vale? ¿Para qué sirven los factores de transcripción? Para transcribir genes. ¿Y qué genes vamos a transcribir? De citocinas proinflamatorias. Hay 3 citocinas proinflamatorias por excelencia que no tienes que olvidar, que son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿vale? Y estos 3 van a ser los latosos que nos van a estar dando las diferentes manifestaciones, junto con otros mediadores, en una respuesta inflamatoria, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra célula que reconoció a estos patógenos y a estas células dañadas, liberan estos mediadores y entonces empiezan a propiciar una respuesta inflamatoria. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es el proceso por el cual nosotros reclutamos células que están en la sangre, las hacemos entrar, ¡ay, se cambió! Las hacemos entrar en los tejidos, ¿para qué? Para que nos ayuden y nos vengan a eliminar esta cosa que reconocemos como extraño, ¿vale? Esa es la respuesta inflamatoria. Entonces aquí se van a agarrar a trancazos estas células con los patógenos, con las células dañadas para eliminarlas. En este mismo momento, hay células presentadoras de antígenos capaces de capturar a estos patógenos y procesarlos. ¿A qué me refiero con procesarlos? Yo sé que en inmunología viste varios pasos del procesamiento, resumámoslo así. Esta célula fagocita a mi patógeno, en este caso esta bacteria, y lo guardo en una vesícula. Lo hace cachitos, lo degrada, ¿vale? Y entonces a la hora de que lo degrada, va a agarrar uno de estos cachitos de la célula, de la bacteria, perdón, y los va a colocar en una molécula del complejo principal de histocompatibilidad, ¿vale? En este caso, del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2,
¿vale? Y lo va a expresar en sus membranas, ¿vale? Fíjense ahora cómo tenemos a la célula con el MHC y está expresando esos pequeños fragmentos de la bacteria que se comió. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ahora lo que va a hacer es entrar a la circulación linfática y entonces se va a dirigir al ganglio más cercano. Entonces, en este ganglio, aquí llega, recuerden que el ganglio tiene diferentes partes, una zona B dependiente, una zona T dependiente, al final va a llegar a la paracorteza, ¿vale? En esta paracorteza viven los linfocitos T vírgenes. Los linfocitos T vírgenes son aquellos que nunca se han expuesto a un antígeno. Entonces, esta célula se va a encargar de enseñarle esa cosa que se comió previamente. ¿Para qué? Para que un linfocito lo reconozca y se active. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de que esta célula presentadora de antígenos le enseña al linfocito el antígeno, pues se va a formar este complejo de muchas moléculas llamado complejo supramolecular de activación o SMAC, ¿vale? Y es aquí donde inician las 3 señales para la activación de un linfocito T, ¿vale? Recuérdalas muy bien. La primera señal para que se active un linfocito T es la presentación del antígeno. Mi célula presentadora de antígeno, aquí acuérdense, tiene el MHC con el antígeno y se lo va a enseñar al linfocito T para que con su receptor llamado TCR lo reconozca. Y esta me va a dar una primer señal de activación. Entonces, primer señal, la presentación de antígenos, ¿vale? Segunda señal y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos solamente que el linfocito reconozca a el antígeno solamente, pues esto nunca nos va a generar una respuesta óptima, ¿vale? Entonces, para eso, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula forma parte de la inmunidad innata. Entonces también va a expresarnos esos receptores que te platicaba que tenía la inmunidad innata para reconocer a los PAMs y a los DAMs, ¿vale? Entonces, esta activación de los receptores en esta célula permite que en este momento se empiecen a expresar coestimuladores, ¿vale? ¿Qué son los coestimuladores? Moléculas que van a permitir dar una segunda señal de activación a mi linfocito T, ¿vale? En este caso, la molécula por excelencia que se expresa es la molécula B7, también llamada CD80 o CD81, dependiendo pues cuál se exprese. Pero estas moléculas B7 se van a unir a su receptor en el linfocito T, llamado CD28, ¿vale? Esta interacción B7 y CD28 da la señal más importante para que mi linfocito T se pueda activar, ¿vale? ¿A qué es a lo que me refiero con que se pueda activar? Bueno, en ese momento en el interior del linfocito van a empezar a surgir muchas reacciones, ¿vale? Muchas cascadas de señales, que si bien ya las estudiaste en Inmuno, ahorita no las voy a repetir por cuestiones de tiempo, solamente, bueno, de hecho aquí te dejé un esquema más simplificado en cómo funciona cada una de las señales. La primer señal favorece la fosforilación de receptores de dominios intracelulares del TCR y la segunda señal favorece la activación, por ejemplo, de la vía de la fosfolipasa C gamma 1. Al final, esto es lo que quiero que recuerdes. La primera señal y la segunda señal favorecen a que se expresen estos factores de transcripción que te muestro aquí. AP1, el NFAT y el NF-κB, ¿vale? Estos 3 factores de transcripción son muy importantes que se expresen en el linfocito T, porque esto es lo que permite que se empiece a sintetizar una citosina bien importante y que no quiero que se te olvide. ¿Cuál es esa citosina? La interleucina 2, ¿vale? Repito, primera señal, el reconocimiento del antígeno. Segunda señal, la coestimulación, ¿vale? Y la tercera señal va a ser la señalización por la interleucina 2, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta interleucina 2? Esta citosina se produce por este linfocito y actúa de manera autócrina. Entonces, este linfocito la produce y actúa en ese mismo linfocito. Se va a unir a su receptor llamado CD25. También vale la pena que lo recuerdes. Este receptor CD25, también llamado subunidad alfa del receptor de interleucina 2, es lo que permite que esta citosina se una con mayor afinidad a su receptor y nos va a dar un proceso llamado expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? Es el proceso por el cual un linfocito comienza a proliferar. Este clon del linfocito que reconoció mejor a este antígeno va a empezar a proliferar y ahora vamos a tener muchos linfocitos que puedan atacarme a ese antígeno, ¿vale? Entonces aquí se activa porque actúa la interleucina 2 y empieza a proliferar. Eso es expansión clonal,
¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Va, muy bien. Sigamos entonces. Perfecto. Ahora el linfocito, una vez que comenzó a proliferar, tiene dos caminos. Un linfocito virgen entonces se activa, les digo, comienza a proliferar, hace esta expansión clonal y en ese momento se puede empezar a diferenciar. ¿En qué se puede diferenciar? Se diferencia en un linfocito efector, que es el linfocito que va a salir del ganglio, va a ir al tejido y va a empezar a pelear contra aquellos microorganismos extraños, ¿vale? O hay otros que dicen, ok, yo no me voy a ir a pelear, pero si en algún momento regresa, ya me llamas a mí y yo ahora sí ya voy a pelear. Y esas son las células de memoria. Son células que permiten una respuesta secundaria más eficaz, más potente contra ese microorganismo, ¿vale? Con los linfocitos B pasa algo muy similar, solamente que los linfocitos B no requieren forzosamente que se les enseñe el antígeno en una molécula del MHC. Ellos pueden unirse directamente al antígeno, ¿vale? Entonces se unen al antígeno, se activan a través de diferentes vías, no me voy a meter en eso, pero al final podemos producir células plasmáticas y células B de memoria, que hacen lo mismo, van a ayudarnos en una reexposición al antígeno, ¿vale? Al final, estas células efectoras salen del ganglio y llegan a los tejidos en donde se estaba montando esta respuesta inflamatoria. ¿Para qué? Para ayudarle a eliminar a esto que detectamos como extraño, ¿vale? Al final, después de toda respuesta, ya que se eliminó ese microorganismo inicial, ese antígeno, ese PAMP, ese DAMP, entonces tenemos que suprimir la respuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos y seguimos activando células, esas toxinas, esos gránulos tóxicos que tienen las células actúan en nuestros componentes y entonces generan un daño hacia nosotros. Por lo tanto, es necesario suprimir la respuesta, ¿vale? Es por eso que llegan estas células llamadas linfocitos T reguladores y lo que hacen es producir citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. ¿Para qué? Para que supriman a esta respuesta y también favorezcan la reparación del tejido, ¿vale? Todo eso es lo que ocurre una vez se monta una respuesta o hay algún agente que entra a nuestro cuerpo, ¿vale? Digo, esto la verdad es que hay más cosas que ver, la inmunología es muy completa, me salté muchísimas moléculas, pero creo que esto nos ayuda a entender cómo se monta a grandes rasgos la respuesta inmune, ¿vale? Dicho esto, tenemos que ver qué es el cáncer. De eso se trata nuestro tema principal, el cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades en las cuales las células adquieren mutaciones, ¿vale? Por diferentes causas. Y esto hace que estas células comiencen a tener una capacidad proliferativa incontrolada, que puede ser invasiva, pueden llegar a otros tejidos y hacerlos disfuncionar, ¿vale? Eso es el cáncer. Ahora bien, el sistema inmune, ¿qué tiene que ver con el cáncer, no? Bueno, pues tiene todo que ver, chicos. Resulta que esta es una célula normal. Esta célula, por alguna razón, a lo mejor tú te expusiste al sol, no te pusiste bloqueador, fumas, tienes un estilo de vida no del todo sano, te expones a diferentes químicos, etcétera. Hay muchas cosas en el medio que pueden hacer que estas células adquieran mutaciones. Probablemente tú en este momento tienes una célula que adquirió mutaciones, ¿vale? Pero ¿por qué no te enfermas? ¿Por qué no todo mundo tenemos cáncer si estamos expuestos a contaminación y miles de cosas que son cancerígenas? La respuesta es el sistema inmune. El sistema inmune tiene la capacidad de reconocer a estas células y eliminarlas, ¿vale? A esa capacidad del sistema inmune para reconocer y eliminar estas células que mutan, se conoce como vigilancia inmunológica, ¿vale? Y es por eso que no todo mundo tiene cáncer, ¿vale? Entonces ahorita dirás, oye Álvaro, a ver, entonces si el sistema inmune me puede proteger contra el cáncer, porque hay gente ahorita que tiene cáncer, ¿no? ¿Por qué se enferma tanta gente de cáncer? Bueno, lo que pasa es que esto no es tan simple como parece. Así como nosotros podemos atacar al cáncer, se ha visto que el cáncer también desempeña mecanismos que pueden burlar la respuesta inmune, ¿vale? Y a eso se le conoce como teoría de la inmunoedición. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es la teoría de la inmunoedición? Esta teoría nos dice que
el sistema inmune ataca a las células cancerígenas, pero estas empiezan a desencadenar mecanismos que evaden la respuesta y por lo tanto permiten que sigan creciendo estas células cancerígenas hasta que nos den la enfermedad como tal, ¿vale? Esta teoría tiene 3 fases. La primera fase es lo que se conoce como fase de eliminación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta célula reconoce que esta célula pues, está mutada, está expresando cosas raras, está proliferando, entonces se activa y la mata, ¿vale? La eliminación correspondería a lo que anteriormente conocíamos como inmunovigilancia, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en ese momento? El cáncer dice, ok, me está matando el sistema inmune, me están atacando y ya vio que yo expreso proteínas que pueden activarlo y eso hace que se active y me mate. Entonces vamos a cambiarle el juego. Yo lo que voy a hacer va a ser hacerme menos inmunogénico. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer que la respuesta no se active tanto contra mí. Entonces, las células que sobreviven a esta primera eliminación del sistema inmune comienzan a presentar muchas mutaciones que lo que hacen es que se vuelvan menos inmunogénicas. ¿Qué aquí nada más como qué cosas hace el sistema inmune para eliminar al cáncer? Número 1, una de las células más importantes para la respuesta contra el cáncer son las células NK, las células natural killer. Denme un segundo porque me estoy quedando sin pila. Listo. ¿Qué hacen las células natural killer? Estas células natural killer, esta es la célula tumoral, expresa antígenos tumorales, ¿vale? Cuando una célula está estresada metabólicamente, ya sea porque está proliferando mucho o tiene mutaciones, expresa de manera normal estas moléculas llamadas MIC-A y MIC-B, ¿vale? Estas moléculas son muy importantes para el sistema inmune, porque esta célula NK va a llegar y va a reconocer que esta célula está expresando MIC-A y MIC-B. Y entonces dice, ah, caray, ¿por qué estás estresada? ¿Por qué estás proliferando tanto? ¿O qué tienes adentro? Probablemente andas malita. Entonces, gracias a diferentes receptores estimuladores, esta célula NK reconoce a estas moléculas y manda una señal de activación. ¿Para qué? Para que esta célula se active y desencadene mecanismos de citotoxicidad contra esta célula, ¿vale? Otra cosa que puede hacer el cáncer es que le dice a la célula, ya no expreses el MHC. Ya no lo expreses, ¿por qué? Porque si haces esto, los linfocitos T citotóxicos no me pueden reconocer y entonces puedo burlar la respuesta. ¿Pero qué creen? Las células NK, si hay algo que les enoja en la vida, es que no les enseñes el MHC. Entonces, si una célula deja de expresar el MHC, es detectado por los receptores de las células NK y también hace que desencadenen mecanismos de citotoxicidad, ¿vale? Entonces, esa es una de las principales células que nos ayudan en la respuesta contra el cáncer, las células natural killer, ¿vale? Otras células son los linfocitos T citotóxicos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esta célula tumoral, como te dije, tiene muchas mutaciones dentro. Entonces hace que produzca proteínas mutadas. Esas proteínas mutadas van a estar aquí en el MHC de la célula, lo que normalmente expresa. Entonces, estos antígenos son procesados por las células presentadoras de antígeno, ya sea en un MHC de tipo 2 o en un MHC de tipo 1, y esta célula va a ir con mis linfocitos para activarlos, ¿vale? Y favorece la diferenciación de células T cooperadoras tipo 1 contra los antígenos y también de células T citotóxicas, que estas son las principales en la inmunovigilancia que te platicaba, ¿vale? Entonces, otra respuesta también muy importante y tiene que ver también con la CNK. Los linfocitos B pueden opsonizar a las células cancerígenas, ¿vale? Al opsonizarlas con IgG, las células NK pueden reconocerlas gracias a este receptor llamado Fc gamma R3A o CD16A, y esto hace que la célula NK desencadene sus mismos mecanismos de citotoxicidad, ¿vale? A esto se le conoce como citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿vale? Entonces, esos son los 3 principales mecanismos que tenemos para eliminar a las células del cáncer. Pero te digo, esta célula ya sabe cómo la atacamos y entonces empieza a generar mecanismos que evadan esta respuesta, ¿vale? A esta segunda fase en la teoría de inmunoedición se le conoce como fase de edición o de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Estas células comienzan a experimentar más mutaciones y más mutaciones. Entonces, por ejemplo, este era el antígeno tumoral al inicio.
Con estas mutaciones, ahora expresa otros antígenos. Entonces la respuesta inmune va a ser menor, ¿vale? O también estas células pueden expresar proteínas o citocinas que inhiben a la respuesta inmune. La principal citocina que producen mis células del cáncer para evitar la respuesta contra el cáncer es una citocina llamada TGF-beta, ¿vale? El factor de crecimiento transformante beta. En esta tabla es del Janeway, me parece, nos dice cuáles son algunos de los mecanismos que también expresa el cáncer para evitar la respuesta, ¿vale? Te decía, puede producir citocinas supresoras como el TGF-beta, puede empezar a producir citocinas inhibitorias como PD-1 y PDL-1, ¿vale? Favorece la expresión de CTLA4, lo vamos a ver más adelante. Pero quédate ahorita con que en esta fase el cáncer burla la respuesta inmune, ¿vale? Y es así como llegamos a la tercera fase, la fase de escape. Esta célula ya burló a la respuesta, ya el sistema inmune no la puede atacar, entonces puede proliferar libremente. Y es aquí donde experimentamos los síntomas y signos de la enfermedad, del cáncer, ¿vale? Entonces, en conclusión, te dejo esta diapositiva por si quieres tomarle screenshot, por si quieres, donde se resumen las cosas importantes de esta teoría de la inmunoedición. Tenemos 3 fases, eliminación, equilibrio y escape, y nos explica cómo el sistema inmune es burlado para favorecer el crecimiento de las células tumorales, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Vale. Uy, sigamos entonces. Ahora es bien, esto, ¿cómo lo podemos usar para la respuesta contra el cáncer? El tratamiento contra el cáncer ha ido evolucionando a lo largo de los años. Lo más antiguo que conocíamos para erradicar el cáncer era la cirugía. Tenemos un tumor, fácil, lo extirpamos y listo, ¿vale? Después vieron que había terapias menos invasivas. Empezamos con la radioterapia a través de radiación ionizante. Empezamos a atacar a esas células para que eviten su proliferación. Después comenzamos con la quimioterapia, a partir de diferentes fármacos, evitar la proliferación de esas células. Y a partir de más o menos la década de los 90, empezamos con el auge de la inmunoterapia. Los científicos se dieron cuenta que podemos regular la respuesta inmune, podemos evitar que el cáncer burle a estos pasos que te acabo de platicar y entonces hacer más potente la respuesta contra el cáncer y eliminarlo. De eso va la inmunoterapia, ¿vale? Ejemplos de inmunoterapia que tenemos en el... Oye, perdón, se movió. Ejemplos de inmunoterapia que tenemos en el cáncer, pues pueden ser varios tipos, la clasificación es diversa. Tenemos inhibidores de los puntos de control, la terapia celular, regulación por citocinas, las famosas vacunas contra el cáncer, virus oncolíticos que hacen que infectan al cáncer para eliminarlo y también el uso de más anticuerpos monoclonales, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué va esto. Inhibidores de los puntos de control, ¿vale? Acuérdate, para que yo active un linfocito necesito 3 señales. El reconocimiento del antígeno, la coestimulación, que es el más importante, y la estimulación por citocinas, ¿vale? Esos son mis 3 puntos importantes para la activación de mi linfocito. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Fíjate bien, este es mi linfocito T, este es el TCR, el antígeno, el MHC, y este de aquí es la célula cancerígena, ¿vale? Esta es la primera señal de activación, el reconocimiento. Lo que seguiría ahora es que, bueno, aquí esta célula activada puede ser inhibida, ¿vale? Ya que normalmente cuando un linfocito se activa, se cansa, ¿vale? ¿A qué me refiero con que se cansa? Con que empieza a expresar proteínas que de alguna manera lo inactivan, ¿vale? Entonces, conforme más tiempo pase activado, más de estas proteínas va a ir expresando. A eso se le llama agotamiento. Una de las proteínas que expresan los linfocitos como agotamiento es esta de aquí llamada PD-1. ¿Qué es lo que hace PD-1? Si se llega a activar, manda una señal inhibitoria a la célula para que deje de funcionar, ¿vale? Les digo, la célula está cansada, entonces es una manera en la que la apaguemos, ¿vale? Esto ya lo sabe el cáncer. Y entonces lo que puede hacer el cáncer es expresar los ligandos de este receptor para inducir inactivación. Entonces esta célula llega para eliminar al cáncer, pero esta lo inactiva en ese momento,
¿vale? Tenemos terapias que pueden inhibir esto y son terapias muy eficaces, ¿vale? Anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos receptores que evitan su unión a los ligandos y por lo tanto evitan la inhibición de las células, ¿vale? Y aquí tenemos dos anticuerpos, tenemos el pembrolizumab y el nivolumab, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La manera en la que se fabrica. Uno es humanizado y otro es humano, ambas son IgG4. ¿Qué es lo que hacen? Son anticuerpos que van a ir dirigidos contra el PD1 y evitan su unión con PDL1, el ligando. Y entonces esto hace que la célula ya no pueda unir su ligando y entonces no se puede inhibir mi célula, ¿vale? Algunos de los cánceres en donde se llega a utilizar estos anticuerpos son, por ejemplo, melanomas metastásicos, cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer colorectal, ¿vale? Y esto ha traído grandes beneficios al tratamiento de nuestros pacientes, ¿vale? Segundo punto, como te decía, la coestimulación es de los pasos más importantes para la activación del linfocito, ¿vale? Entonces aquí está mi célula dendrítica, enseñándole el antígeno tumoral a mi linfocito para que se active. Lo que seguiría ahora, ya sabes, es que esta célula exprese las moléculas B7 que te platicaba y se unan a la proteína CD28 para que mande la coestimulación. Bueno, pues aquí es otro punto el cual el cáncer puede regular, ya que el cáncer favorece que se exprese esta molécula de acá. Esta molécula se conoce como CTLA4. Fíjate bien, normalmente B7 se debe de unir a CD28, ¿vale? Pero la afinidad que tiene B7 por CD28 es intermedia. B7 también se puede unir a CTLA4, que tiene mayor afinidad. Entonces, en cuanto se expresa, en lugar de unirse acá, se une acá, al CTLA4, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que hace? No permite que se mande la señal de coestimulación y además este CTLA4 como que le arranca el B7, endocita a esta molécula para que ya no pueda coestimular a ninguna otra, ¿vale? Y entonces se impida el proceso de coestimulación, que como te dije es el más importante para la activación de mi linfocito, ¿vale? ¿Qué terapias tenemos para impedir este proceso de evasión de la respuesta? Yo puedo mandar un anticuerpo monoclonal que vaya dirigido contra este CTLA4 e impida que se una a B7, para que B7 ahora sí se pueda unir a mi CD28 y favorecer la coestimulación. Un ejemplo perfecto es el ipilimumab. Este es un anticuerpo monoclonal con anti-CTLA4. ¿Qué es lo que hace? Impide esta inhibición y favorece a que sí o sí se active mi célula. Un tratamiento muy eficaz como adyuvante en la terapia contra melanomas, carcinoma renal, el hepatocarcinoma, ¿vale? La terapia celular es una de las cosas pues más actuales, yo diría. Más o menos en 2010 fue cuando se empezó a probar las primeras terapias con CAR T-cells. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que los linfocitos T son células potentes que pueden reconocer un antígeno y matarlo, ¿vale? ¿Qué dijo la ciencia? Ok, vamos a generar linfocitos T quiméricos, linfocitos T artificiales, que vayan dirigidos específicamente contra algún antígeno que yo quiero atacar. Y entonces, al yo inyectarlos a mi paciente, pues entonces me ataquen directamente, ¿vale? Sin restricciones a ese cáncer, ¿vale? Esas son las células CAR T-cells, son células T con receptores quiméricos de antígeno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Básicamente, tú puedes tener una respuesta masiva contra un antígeno sin las dos restricciones que tiene el linfocito T para activarse. Si recuerdas, el linfocito T le deben de presentar el antígeno en el MHC y además tener la coestimulación. Estas células ya no necesitan eso. Simplemente con el hecho de que reconozcan el antígeno, se pueden activar. ¿Cómo se generan? Fíjate bien, este es un linfocito, tú a un paciente del cual tú vas a tratar, le extraes una muestra de linfocitos, ¿vale? A esos linfocitos, tú les vas a inyectar una secuencia genética en donde se codifica ese receptor que tú quieres expresar, ¿vale? Ese receptor que vaya dirigido contra las células del cáncer. Este receptor, las nuevas generaciones de CAR T-cells, te ahorran mucho. ¿Por qué? Porque ya tienen dominios similares a CD28. Entonces, a la hora de que reconoce el antígeno, ya manda la coestimulación inherentemente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú se los vuelves a inyectar a tu paciente, esos linfocitos van y atacan a las células tumorales
y generas una respuesta masiva contra estos antígenos tumorales, ¿vale? Y entonces así puedes eliminar a tu cáncer, ¿vale? Esta es una de las terapias que más éxito ha tenido. Es muy caro, obviamente. Al menos en México aún no se tiene bien desarrolladas estas tecnologías, pero sin duda es parte del futuro de la medicina. ¿Cuáles son algunas desventajas de las células CAR-T? Bueno, al final tú estás montando una respuesta inmune, estás montando una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú activas un montón de células contra algo y produces una respuesta inmune exagerada, pues vas a tener algunos resultados colaterales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El paciente puede empezar con dolor de cabeza, con artralgias, con mialgias, con problemas respiratorios. A esto se le conoce como síndrome de liberación de citocinas. Esto es algo como lo que pasaba en COVID. En COVID, si recuerdan, muchas veces los pacientes ya no se sentían, o sea, lo que más les afectaba no era tanto la infección por el virus, sino la respuesta inmune, la tormenta de citocinas que se generaba. Lo mismo acá. Tú generas muchas citocinas proinflamatorias y eso pues también le hace daño al cuerpo, ¿vale? Además de que las células CAR-T tienen mucha neurotoxicidad, favorecen un edema en el sistema nervioso central. Por lo tanto, esas son sus limitaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos pacientes que desarrollan síndrome de liberación de citocinas? Inmunoterapia también. Tú puedes mandar un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleucina 6, se llama tocilizumab. ¿Qué es lo que hace este anticuerpo? Bloquea la interleucina 6, que es una citocina proinflamatoria, para que bajen los efectos sistémicos de la inflamación, ¿vale? Y tu paciente no desarrolle complicaciones, ¿vale? Ese es el tocilizumab. ¿Para qué se ha visto que son buenas las células CAR-T? Pues para diferentes neoplasias, principalmente neoplasias hematológicas, ¿vale? Leucemia linfoblástica aguda, que son resistentes o refractarias al tratamiento, linfoma difuso de células B, ¿vale? Linfoma de células del manto son los principales en donde se ha aplicado esta terapia, ¿vale? Y no duden que en un futuro también se pueden generar estas células contra diferentes tipos de cáncer, no nada más hematológicos, ¿vale? Muy bien. Otra terapia que tenemos es la regulación por citocinas. Si recuerdas, te había comentado que la interleucina 2 es una de las citocinas más importantes para la activación de los linfocitos, porque esta es la que favorece la expansión clonal. Bueno, pues nosotros también podemos hacer una regulación con interleucina 2, ¿vale? Esta interleucina lo que hace es favorecer la activación de los linfocitos. Esta fue aprobada en 1991 para el tratamiento primeramente del cáncer renal, ¿vale? Y ya posteriormente en 1998 fue aprobado para el tratamiento de melanoma metastásico. ¿Cuáles son pues los contras de este tratamiento? La toxicidad que genera, ¿vale? Y además que hay más fármacos ahora, ya los vamos a ver, que te favorecen una mejor respuesta sin tanto daño residual, ¿vale? Entonces, ha caído en desuso esta terapia, pero de esto se trata. O sea, al final se descubren cosas, se dejan de usar otras. Al final, el objetivo siempre va a ser darle una mejor terapia, mejores opciones de terapia a nuestros pacientes. Las famosas vacunas contra el cáncer. Aquí tenemos al Sipuleucel T, que es lo que hace esta famosa vacuna. Pues funciona como una vacuna. Tú inyectas el antígeno para que sea reconocido por las células dendríticas de tus pacientes. Entonces, esta célula dendrítica reconoce el antígeno tumoral, lo procesa, como te lo comenté, y lo pone en un MHC de clase 2. ¿Para qué? Para que pueda ir y activar a un linfocito T, ¿vale? Aquí no hay tanto problema con la ecoestimulación porque si recuerdan las vacunas en su composición tienen adyuvantes. Los adyuvantes pues, son diferentes sustancias que lo que hacen es activar a la respuesta inmune innata para que favorezca la expresión de coestimuladores y tu linfocito sí o sí se active, ¿vale? De eso se trata esta terapia, ¿vale? Dentro de lo más usado de esta terapia es para el cáncer de próstata con baja sintomatología y que tenga metástasis, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué efectos puede llegar a tener una persona que le damos vacunas contra cáncer? Pues los mismos que una vacuna. Cuando te vacunan, sabes que de repente te duele la cabeza, puedes desarrollar fiebre, malestar, y eso es debido a que la respuesta innata se está también estimulando, ¿vale? Entonces, son síntomas muy similares a los que tendrá una vacuna.
Los virus oncolíticos son una de las terapias también más actuales para el tratamiento contra el cáncer. Aquí tenemos a la terapia TVEC. ¿Qué es lo que pasa con esta terapia? Son virus modificados genéticamente, ¿vale? Los modificamos ¿para qué? Para que ellos no puedan infectar a células propias, pero que vayan o tengan un tropismo contra las células del cáncer. Entonces, generalmente un virus de herpes va, infecta a la célula cancerígena y por los efectos citopáticos que puede tener este virus, pues lo degrada, ¿vale? O también favorece a que se monte o que aumente la respuesta y sea más fácil eliminar ¿cómo se llama? Este virus, a esta célula tumoral. Algo así funciona, no sé si lo han escuchado, un tratamiento muy útil contra el cáncer de vejiga es la utilización de BCG, ¿vale? BCG es el bacilo que nos inyectan al nacer, al menos aquí en México, al nacimiento para prevenir tuberculosis meningia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Utilizan un tipo de cepa de BCG, lo inyectan hacia la vejiga, ¿para qué? Para que estimule una respuesta inflamatoria. Y entonces, aprovechando que va a eliminar a la bacteria, pues también elimina el cáncer, ¿vale? De eso va estas terapias. Uy, ¿cuánto tiempo me queda? Vamos bien. Terapias con anticuerpos monoclonales. Pues aquí tenemos muchísimos anticuerpos monoclonales. Estos van dirigidos ya sea contra un antígeno en específico o también para regular algunas funciones, como ya lo vimos, ¿vale? En el caso del cáncer de mama, tenemos al trastuzumab. HER2/neu es un antígeno que llegan a expresar a ciertos tipos de cáncer de mama. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra paciente expresa estos antígenos, podemos mandar un anticuerpo monoclonal dirigido contra ese antígeno y favorecer la respuesta, ¿vale? En cánceres hemáticos, por ejemplo, tenemos al CD19, el blinatumomab, o muy frecuentemente utilizado, un anti-CD20, el rituximab. El rituximab es un anticuerpo que se utiliza para muchas funciones, tanto para el cáncer, para ir que opsonicen a los linfocitos B, que son quienes expresan principalmente ¿cómo se llama? El CD20 y favorecer una respuesta contra ellos, ¿vale? O inactivarlos. Entonces, en el caso del cáncer nos ayudan para eso, para eliminarlos. O también esta terapia puede ser utilizada en, por ejemplo, diferentes enfermedades autoinmunes, en donde los linfocitos B están muy activados. ¿Qué es lo que haces? Les mandas rituximab para que se controlen y entonces bajen las manifestaciones de la enfermedad, ¿vale? Etcétera. No voy a leer esta tabla, pero como podemos ver aquí, hay múltiples anticuerpos, cada vez se desarrollan más que van dirigidos contra un blanco en específico, ¿vale? Ahora bien, eso fue el cáncer. ¿Contra qué otras enfermedades nosotros podemos utilizar la respuesta inmune? Bueno, pues tenemos la terapia antirrechazo. Como tú recordarás, cuando nosotros hacemos un injerto, hacemos un trasplante, estamos poniendo un tejido extraño en el cuerpo. Y esto favorece a que sea reconocido las moléculas del MHC, que son muy polimórficas, como extrañas, y entonces se desencadena una respuesta contra ese tejido, ese injerto. Y entonces se rechace, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en el tratamiento inmunosupresor en la terapia antirrechazo? Inhibimos al sistema inmune para que no se active contra el injerto y entonces pueda estar ahí y que nuestro paciente tenga su riñón por mucho tiempo, ¿vale? Las enfermedades autoinmunes o enfermedades autoinflamatorias también son un ejemplo en la cual nosotros podemos utilizar la inmunoterapia, porque si sabemos que el sistema inmune se está activando, lo que queremos ahora es inhibirlo y hay varios puntos de control en esta inhibición. Y también, muy frecuente, la terapia contra alergias. Las alergias son un tipo de hipersensibilidad de tipo 1 en donde se produce IgE contra alérgenos, ¿vale? Y esto ocasiona respuestas que no están controladas, que no deberían de ocurrir, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que había una vía de señales muy grandísima que ahorita no iba a repasar? Bueno, aquí ya te la resumí todavía más, ¿vale? Este de aquí es el TCR. El TCR favorece la activación, acuérdate, de factores de transcripción, ¿vale? Para la producción de interleucina 2. Esto gracias también a la coestimulación. Y también este CD25, este receptor que te decía que favorecía la proliferación, nos ayuda a algo, a activar esta vía llamada vía mTOR. ¿Por qué la vía mTOR es muy importante? Porque empieza a hacer cambios en el interior de nuestra célula, que su metabolismo cambie. Hace que la célula, si antes dependía de la fosforilación oxidativa para generar ATP, ahora dependa de la glucólisis anaerobia. ¿Para qué? Para que se pueda replicar más fácil, ¿vale? A eso se le llama efecto Warburg. Entonces,
Esas son algunas de las cosas que pasa cuando se activa un linfocito. Yo puedo generar terapias dirigidas contra estos puntos de regulación, ¿vale? La timoglobulina contra el TCR, inhibidores de la calcineurina, inhibidores de, ¿cómo se llama? La coestimulación, inhibidores de la vía mTOR, ¿vale? O inhibidores de metabolitos como el micofenolato hemofetilo. Vamos a ver. Entonces, primero tenemos a los inhibidores de la calcineurina. Estos son muy utilizados en la práctica médica. ¿Qué es lo que pasa con estos fármacos? Tenemos aquí al tacrolimus, aquí está mal escrito, una disculpa, tacrolimus, y a la ciclosporina. ¿Qué es lo que hacen estos dos fármacos? Lo que hacen estos dos fármacos es unirse a metabolitos en la célula, que lo que hacen es inhibir a la calcineurina. La calcineurina es una proteína necesaria para la activación de este factor de transcripción, NFAT. Recuerda que te dije que se necesitaban estos tres factores para la síntesis de interleucina 2. Entonces, si tú ya no puedes expresar al NFAT por la inhibición de la calcineurina, ya no vas a permitir que tu linfocito T se active, ¿vale? Y entonces retardas la respuesta autoinmune, la respuesta de rechazo que quieras eliminar, ¿vale? Siguiente ejemplo, inhibidores de la vía mTOR, ¿vale? Como te dije, la vía mTOR lo que hace es favorecer la proliferación a partir de cambios en el metabolismo de la célula. Aquí tenemos al sirolimus. El sirolimus inhibe a esta vía y entonces tu linfocito ya no va a poder proliferar, no va a poder experimentar esta expansión clonal que te comentaba anteriormente. Otros ejemplos, anticuerpos antilinfocitos, ¿vale? Aquí tenemos a la timoglobulina, que es muy utilizada en el tratamiento de algunas neoplasias de células T. Comercialmente se conoce como el trombopag, que es un anticuerpo anti-TCR. Al emtuzumab, que nos ayuda a eliminar linfocitos T y linfocitos B. O el basiliximab, que es un anti-CD25. Recuerda, el CD25 es este receptor que permite la expansión clonal. Entonces, al bloquearlo, impides que actúe la interleucina 2 y entonces no vas a tener respuesta, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso de las alergias? Bueno, como tú recordarás, las alergias, vamos a recordar un poquito, son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 mediadas por IgE. ¿Qué es lo que ocurre? Primero hay un proceso de sensibilización en donde entra un alérgeno, llámese el polen, el ácaro, el fresno, etcétera, ¿vale? Entra alguna de tus mucosas. Y debido a la predisposición genética que se puede llegar a tener, esto lo que favorece es que se empiecen a liberar algunas alarminas, como la interleucina 25, la interleucina 33, el TLSP. Y esto lo que hace, este antígeno, este alérgeno, va a ser capturado por las células presentadoras de antígeno, lo va a expresar igual en su membrana como te comentaba anteriormente y va a ir al ganglio, ¿vale? Y al mismo tiempo, estas citocinas favorecen a que se diferencien unas células del sistema inmune llamadas células linfocíticas innatas de tipo 2, que lo que producen es interleucina 4, ¿vale? Y también esa interleucina 4 va a tener efectos en el ganglio, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a hacer un zoom aquí al ganglio para ver la paracorteza. Llega la célula dendrítica, activa con los tres pasos que te dije al linfocito T, pero con los efectos de la interleucina 4, este linfocito T va a favorecer una diferenciación hacia un perfil TH2, ¿vale? Este perfil TH2 es muy importante, ¿por qué? Porque favorece que estas células, estos linfocitos B, que posteriormente serán células plasmáticas, secreten IgE, ¿vale? Ahora, ¿por qué es tan importante la IgE? Porque esta IgE va a ir a los tejidos y se va a unir aquí a la membrana de tus mastocitos. Los mastocitos tienen receptores para IgE. Entonces, si se llega a volver a presentar ese alérgeno, rápidamente se va a unir aquí a los anticuerpos que ya están previamente fabricados y se encuentran unidos a la membrana del mastocito y rápidamente se va a degranular este mastocito. Por esto estas respuestas se llaman respuestas de hipersensibilidad inmediata, ¿vale? Ahora bien, ¿qué terapias tenemos para las alergias? La primera es, por ejemplo, la desensibilización. Como te dije, normalmente cuando nosotros sensibilizamos a un paciente o se sensibiliza contra algún alérgeno, diferencia un perfil TH2. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es inducir una tolerancia contra ese alérgeno. Vamos a estar inyectando en dosis pequeñas y poco a poco vamos a ir subiendo la dosis. ¿Para qué? Para que estimule la diferenciación de un perfil T regulador,
¿vale? Acuérdate que los perfiles T reguladores producen citocinas antiinflamatorias y entonces ya no se va a poder efectuar la respuesta que anteriormente se tenía, ¿vale? Y por último, también aumenta la producción de IgG4, ¿vale? ¿Por qué? Normalmente, ¿dónde está? Aquí está. Normalmente, cuando esta interleucina 4 te decía, favorece la diferenciación de IgE, pero al mismo tiempo favorece la diferenciación de IgG4. IgG4, para fines prácticos, es, creo yo, el isotipo de IgG menos útil, porque tiene poca afinidad a receptores, no tiene tantos efectos biológicos, de hecho ni activa el complemento. Entonces nos sirve tener a este anticuerpo que es inútil para que no tengamos efectos, ¿vale? Entonces de eso va la desensibilización, favorecer tolerancia contra ese alérgeno, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos son los anticuerpos monoclonales. Uno de los más usados, por ejemplo, en el tratamiento en el asma es el omalizumab, ¿vale? El omalizumab es un anticuerpo anti-IgE. Entonces impide que la IgE sensibilice a mis células y entonces ya no se desencadene la respuesta al llegar el alérgeno, ¿vale? Otro, por ejemplo, el mepolizumab, que es una antiinterleucina 5. La interleucina 5 es muy buena para diferenciar eosinófilos, que son los principales generadores de daño en la respuesta tardía de estas enfermedades, ¿vale? O el pascolizumab, que es una antiinterleucina 4, que ya dijimos que tiene un papel importante en la diferenciación de IgE, ¿vale? Al final, chicos, todas estas son terapias en las cuales nosotros regulamos el sistema inmune para favorecer ya sea su activación en el caso del cáncer o su inhibición en el caso de otras enfermedades, ¿vale? Con esto llegamos al fin de la plática. Solamente quiero dejarles algunas conclusiones. Yo sé que hablé muy rápido, pero es que era mucho, chicos. Era mucho y en verdad podemos seguir y seguir y seguir. La inmunología es preciosa. Primer punto, el sistema inmune es capaz de reconocer células mutadas e inducir apoptosis en las mismas para su proliferación. Ya dijimos, para evitar su proliferación, ya dijimos que esto era lo que correspondía a la vigilancia inmunológica. Pero, debido a la inmunoedición, estas células desencadenan mecanismos contra la regulación del sistema inmune, por los cuales no se pueden eliminar y favorecen el progreso de la enfermedad, ¿vale? Y a partir de esto se han desencadenado varios avances en la medicina que favorecen la regulación de esta respuesta inmune, ¿vale? ¿Qué conclusiones les quiero dejar, chicos? Y en verdad esto es algo que es lo que, o sea, si ya no me entendieron en todo lo que dije y dije muchas moléculas, ok, ya, no importa. Pero estas son las dos cosas que no quiero que se les olvide. La primera, creo que la inmunología forma parte de la preparación del estudiante de medicina. Ustedes como estudiantes de medicina deben de estar preparados para los avances que se vienen y como ya vimos, la inmunoterapia es uno de los más grandes. Entonces, tener conocimientos sólidos en el área de inmunología permite de manera sobrenatural entender la fisiopatología de los padecimientos que van a tener sus pacientes y también ustedes pueden comprender los avances que permiten crear estrategias de la regulación del sistema inmune. ¿Esto para qué? Para ofrecer terapias de medicina de precisión y que sus pacientes en un futuro tengan mejores oportunidades de tratamiento y tener una mejor calidad de vida, ¿vale? Entonces, aprendan inmuno, chicos, repasen, es una materia que muchos odian, muchos aman, pero sin duda es muy importante, ¿vale? Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto. Este es mi user de Instagram. También tengo una página que se llama Sox United por si quieren seguirnos. Aquí yo doy también cursos de inmunología privados por si quieren unirse. ¿Vale? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, muchas gracias. Quiero expresarle mis más profundos agradecimientos y a todos los que hicieron posible esta conferencia de miembros. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo nuevamente y por el aprendizaje y la experiencia que adquiera todo este tiempo, ¿no? Bueno, eso sería todo por parte de los miembros. Si desea dar algunas palabras, doctor, también, ya ahí vamos a estar. Y chicos, asistentes, por favor, si tienen alguna pregunta, duda, no duden, por favor, en comentar en el chat. Y también mencionar que Victoria va a poner en un flyer ahorita, por favor, para que comparta el flyer de Instagram, por favor, para que puedan comentar también la bibliografía amigable. Sí, chicos, aquí pueden comentar alguna pregunta. Pueden dejar sus preguntas aquí para resolver sus dudas si tienen.
Bueno, vamos a leer algunos comentarios. A ver, ya. Bueno, acá nos menciona Adriana Gri, la inmunoterapia se utiliza cada vez como tratamiento de primera línea en cánceres metastásicos, donde otras terapias pueden haber fracasado en ser menos efectivas en combinación con quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas. La inmunoterapia puede potenciar los efectos antitumorales a través de las sinergias terapéuticas, mejorando los resultados clínicos y reduciendo la resistencia. A ver, vamos a ver, ya nos están llegando preguntitas. Estimado ponente, ¿todavía aún estará ahí? Para que, por favor, podría responder unas Sí, claro, preguntas. Claro, claro. gracias. Bueno, Yesenia Jara agradece, ¿no? Excelente ponencia, me encantó cómo explicó. Cristina Quiroz Narváez saluda, dice buenas tardes. ¿En qué cánceres se utilizan más? ¿Tienen una mayor tasa de recuperación de las terapias mencionadas? Pregunta, ¿no? Ok. Como vimos, depende la terapia, ¿no? Por ejemplo, CAR T-cells es más utilizada para terapia de cánceres hematológicos, ¿no? Por ejemplo, diferentes mecanismos en la regulación de los puntos de control son más utilizados para terapias refractarias a tratamiento, que a lo mejor con quimio o radio no pudieron, pues nos vamos con la inmuno, ¿no? Cáncer colorectal, cáncer por ejemplo, cáncer de próstata, en el caso de las vacunas contra cáncer. Entonces, depende de la terapia. Creo que ahí se los dejé en la presentación como cuáles son ejemplos principales, pero sí, depende. Ok, gracias, doctor. Adilsa Román Pumacayo dice, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por la increíble ponencia el día de hoy. Y Grecia Ivo Montenegro también nos menciona, excelente ponencia. Bueno, eso sería por parte de ellos. ¿Alguna pregunta más, chicos? No duden en escribir, por favor, si tienen alguna duda acerca de la inmunoterapia, si quieren saber algo más, si alguno se ha quedado inconcluso, ¿no? Mientras tanto, el flyer, pueden comentar también el flyer de Instagram. A ver. Doctor, bueno, ya que doctor, me gustaría también a mí, por ejemplo, una pregunta para mí sería, bueno, para usted. Por ejemplo, ¿qué investigaciones, por ejemplo, están en curso para mejorar, ¿no? En este caso, la eficacia, bueno, como mencionó, la inmunoterapia en pacientes con cáncer metastásico? Ok, pues número uno creo que sería de lo que ya tenemos, ver qué efectos podemos disminuir, ¿no? Como ya les comentaba, hay terapias que pues tienen estos efectos colaterales que pues muchas veces impiden el tratamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas contra el cáncer, pues a la hora de que tú inyectas un virus, pues tu cuerpo de manera natural produce anticuerpos dirigidos contra esos virus y eso reduce la eficacia de la terapia. Entonces, creo que eso es una de las principales, ¿no? O sea, de lo que ya tenemos, qué efectos podemos disminuir y también el ampliar el área en donde podemos aplicar estas terapias, ¿no? Les decía, a lo mejor las CAR T-cells son más frecuentes en terapias contra algunos cánceres hematológicos. ¿Cómo podemos traspolar esa terapia o qué es lo que hace más eficiente a estos tipos de cáncer para eliminarlos con esta terapéutica y cómo traspolarla a pues a otros tipos de cáncer, a lo mejor cánceres sólidos? Entonces, esas son de las principales cosas. Gracias, doctor. Y acá hay una nueva pregunta de Grecia Ivo Montenegro. Menciona, ¿en qué tipo de cánceres se utilizaría más el rituximab? Uy, hablando de cánceres, por ejemplo, en algunos linfomas, algunas leucemias de células B, ¿no? CD20, que es para lo que va dirigido el rituximab, es un marcador de linfocitos B. Entonces, si sabemos que es una neoplasia, esa neoplasia expresa el CD20, pues podemos dirigirlo directamente contra eso, ¿no? Linfoma de Hodgkin, por ejemplo, el rituximab es muy útil.
También no nada más en cáncer, como les comentaba, también en una terapia inmunosupresora podemos utilizarlo, ¿no? Muchas veces en el tratamiento, por ejemplo, de lupus, que es una enfermedad principalmente mediada por la respuesta humoral, uno de las terapias que se le pueden ofrecer a los pacientes es la infusión con rituximab para evitar ¿cómo se llama? La activación de los linfocitos B y por lo tanto que bajen las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, podemos utilizar el rituximab ya sea para atacar al cáncer o para suprimir al sistema inmune, ¿vale? Aquí, bueno, ya vi la otra pregunta, dice el rituximab favorece la respuesta adaptativa, más bien la inhibiría, porque lo que hace es bloquear a los linfocitos B, la respuesta adaptativa humoral, para que no tengan, pues, su función. Ok, gracias, doctor. Ahora Danisa Kwan, bueno, saludo, buenas tardes, y me dice, ¿podría extender un poco el efecto de Warburg? Doctor, su audio está apagado, disculpe. Perdón. Ok, ya se quitó la presentación, pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes saben, normalmente una célula para obtener energía utiliza la fosforilación oxidativa. Llega la glucosa, se hace glucólisis, después generamos piruvato, lo descarboxilamos, lo transformamos en acetil-CoA, lo mandamos a la mitocondria, hace ciclo de Krebs, después cadena de transporte de electrones y obtenemos mucho ATP, ¿no? Eso es lo que normalmente hacen las células. Pero ¿qué es lo que pasa en este efecto? ¿Qué se descubrió que hacen las células del cáncer? Las células del cáncer lo que hacen es evitar hacer tanto choro con el ATP y reducirnos a la glucólisis. Entonces, con eso obtenemos nuestra principal fuente de energía ahora va a ser la glucólisis anaerobia y esto permite que tengamos metabolitos disponibles para la generación, por ejemplo, de organelos y que la célula pueda dividirse de manera más fácil. Entonces, este efecto es el que se vio que realizan las células del cáncer para favorecer su proliferación. Eso en el caso de las células del cáncer, ¿no? Pero también, por ejemplo, los linfocitos, cuando se activan, utilizan ese mismo efecto para que puedan replicarse más fácil. Ese es el efecto Warburg. Gracias, estimado ponente Álvaro Sierra. Muchas gracias y bueno, creo que ya ese va a ser el último comentario o pregunta. Chicos, ahora dentro de unos minutos van a enviar el post-test y también pueden, como mencionaba en el flyer de Instagram, pueden estar comentando. Y bueno, por un estimado ponente Álvaro Sierra, fue un gusto, de verdad, compartir de verdad toda esta información, aprender. Nuevamente, de parte de todos los miembros también estamos muy agradecidos. Y de verdad, si es que hay alguna buena oportunidad, esperemos volverlo a ver, la verdad. Muchas gracias, Álvaro Sierra, desde Perú hacia México. Bye, saludos. Gracias. Chicos, nuevamente recalco, pueden iniciar el post-test y va a tener una duración, si no me equivoco, de Victoria, ¿cuánto tiempo ya más o menos tenemos ya? ¿Ya lo enviaron? Sí, ¿no? Sí, ya fue enviado el post-test por el grupo de WhatsApp. Tienen igual 30 minutos para resolverlo y ya pueden iniciar. Chicos, sin preámbulo más, aquí terminamos. Muchas gracias a todos ustedes participantes por haber sido parte de nuestro número de día 6 de ponencia. Los esperamos ver el día de mañana por más información y más aprendizaje. Que tengan todos un lindo día y sigan teniendo una experiencia tarde. Hasta